La magistrada del Juzgado de Instrucción número 6 de Ceuta ha decidido imputar a 16 guardias civiles en el caso de las muertes del Tarajal. Se trata de la primera decisión de la jueza tras la negativa de la Audiencia Nacional de hacerse cargo del caso y devolverlo a Ceuta. La imputación se produce por los indicios de que el empleo de material antidisturbios influyera en las muertes de los inmigrantes que trataban de acceder a nado a Ceuta. Desoladoras cifras sobre la pobreza en Ceuta las que ha desvelado el informe de EAPN. La ciudad tiene la tasa de pobreza más alta de todo el país, con un 40,8% de personas pobres o muy pobres. Además, el informe desvela que casi la mitad de la población ceutí vive en riesgo de exclusión social. Punta del iceberg. Y el Congreso de los Diputados debatió ayer la proposición no de ley que se deriva del pacto antiterrorista firmado por PP y PSOE, un texto con el que se pretende perseguir y castigar las nuevas formas de terrorismo, especialmente el yihadismo, una reforma legal que defiende el diputado por Ceuta, Francisco Márquez, que cree reforzar la lucha antiterrorista. Buenas noches, bienvenidos a los servicios informativos de Ceuta Televisión. Estos son tan solo algunos de los asuntos de esta jornada de miércoles. El resto se los contamos a continuación. Comenzamos. La magistrada del Juzgado de Instrucción número 6 de Ceuta ha decidido imputar a 16 guardias civiles presentes en el operativo del Tarajal en la madrugada del 6 de febrero de 2014. La jueza entiende que hay indicios de algún tipo de responsabilidad de los agentes en las muertes de los inmigrantes que trataban de acceder a nado a Ceuta. Menos de una semana después de que la Audiencia Nacional decidiera no admitir la inhibición de la magistrada del Juzgado de Instrucción número 6 de Ceuta respecto al caso de las muertes del Tarajal, esta ha tomado la decisión de imputar a 16 guardias civiles que actuaron aquella madrugada en el operativo para evitar la entrada de inmigrantes en la ciudad. Entre los 16 agentes imputados se encuentran los dos jefes del operativo, un capitán y un teniente, así como un sargento y el resto de los agentes que participaron en el mismo. La imputación se produce al entender la magistrada que existen indicios de que el empleo de material antidisturbios pudiera suponer algún tipo de responsabilidad de los guardias civiles en las muertes de los 15 inmigrantes que trataban de acceder a nado rodeando el espigón fronterizo. Está previsto que los agentes comiencen a declarar ante el Juzgado de Instrucción número 6 el próximo 3 de marzo y que las declaraciones finalicen el día 11 del mismo mes. Precisamente el pasado sábado, cerca de 700 personas recorrían la distancia que separa el centro de estancia temporal de inmigrantes de la frontera del Tarajal, reclamando justicia para las víctimas de este suceso. Tras conocer la noticia, fuentes cercanas a la delegación del Gobierno en Ceuta han manifestado su absoluto respeto por la decisión de la magistrada y han manifestado su esperanza de que exista celeridad en la investigación por el bien de los guardias civiles y sus familias. Igualmente, estas fuentes han recordado el apoyo incondicional de la delegación del Gobierno a los agentes y su reconocimiento, una vez más, por su trabajo en la frontera sur de Europa. El Gobierno ha aprovechado la nueva Ley de Seguridad Ciudadana para, de paso, crear el marco legal para el rechazo en frontera, más conocido como devoluciones en caliente. Además, en la misma enmienda, el Grupo Popular se ha comprometido a redactar el protocolo que regirá estas devoluciones en frontera y el trato a los inmigrantes. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, aprovechó ayer la negociación de la Ley de Seguridad para anunciar que se redactará un protocolo que regule la actuación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en las fronteras de Ceuta y Melilla ante la llegada de inmigrantes, cuya creación se incluirá a modo de enmienda en la Ley de Seguridad Ciudadana. Pero no será una nueva ley, sino solo un nuevo texto al que se añadirán varios párrafos, uno de ellos con el citado protocolo y otro con el nuevo marco legal que permita las devoluciones en la frontera. Según explicó el ministro, este protocolo dará más previsión y más seguridad jurídica ante las dudas que, a algunos, ironiza, les suscita el concepto operativo de rechazo en la frontera, una práctica que, apuntó, viene efectuando la Guardia Civil ininterrumpidamente desde el año 2005, sin que nadie lo cuestionara antes.
Vamos con más cosas. La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social ha publicado su cuarto informe sobre el estado de la pobreza en España y los datos para Ceuta son desoladores, ya que reflejan que la ciudad tiene la tasa de pobreza más alta de todo el país, con un 40,8%, y que además casi la mitad de la población ceutí se mantiene en riesgo de exclusión social. El 40,8% de la población ceutí es pobre o muy pobre. Ese es un dato de finales de 2013 y recogido en el informe sobre el estado de la pobreza en España. Sin embargo, hay aún una estadística más preocupante que ese porcentaje, y es la evolución que la pobreza ha tenido en nuestra ciudad en los últimos años. Porque si nos fijamos en el indicador específico de la pobreza, este ha crecido un 9,7% desde el año 2009. Esto significa lo siguiente: en Ceuta, a finales de 2013, había 10.000 pobres más que en 2009. Por lo que, según este informe, el número de pobres en Ceuta en 2013 era exactamente de 39.565. Por sectores de población, sin duda el más afectado es el de jóvenes entre 16 y 30 años, con un 33% en riesgo de pobreza o exclusión social. Los niños también sufren estas malas cifras, con casi un 32%. En total, la tasa de pobreza infantil para menores de 16 años es superior al 26%, es decir, 6 puntos por encima del resto de España. Otro dato del que Ceuta no sale bien parada es la tasa de privación material severa, con una gran variación entre los territorios, ya que oscila entre el 0,6% de Navarra y el 15% de Ceuta. La media en España es algo superior al 6%, por lo que, de nuevo, Ceuta vuelve a situarse con los niveles más elevados. Caballá se ha referido a estos datos y ha asegurado que vienen a demostrar el fracaso de la política social del Partido Popular en los últimos años. Para los localistas, el Gobierno debe cambiar sus prioridades para que la gente tenga una vida digna. Caballá se ha referido a los datos de pobreza hechos públicos por EAPN y ha afirmado que son la consecuencia del fracaso de las políticas sociales del Partido Popular, que ha asegurado no miran al futuro y se centran en dar datos ficticios. Y desgraciadamente la política social de la ciudad es una política que no tiene ningún tipo de planificación, que no tiene ningún proyecto de futuro para sacar a la gente adelante, y que lo único que se basa es en dar números ficticios y falsos, pero que no tiene como objetivo ayudar a las personas. Los recursos, ha explicado Ali, deberían ir destinados a cubrir las necesidades básicas, pero también a ayudar a la gente a ser autosuficiente. Nosotros creemos que los recursos no se destinan como debieran para combatir el foco de pobreza. Estos recursos deberían ir destinados pues a cubrir en una primera fase las necesidades mínimas básicas, pero luego a ayudar a la gente a ser autosuficiente. Caballas considera que el Gobierno debe cambiar el orden de sus prioridades y centrarse en que la gente tenga una vida digna. Se trata de que el Gobierno en su agenda de prioridades ponga en primer lugar el que la gente tenga una vida digna, ¿no? Y una vida digna pasa por tener cubiertas las necesidades mínimas básicas, por tener un empleo, por tener una vivienda, en definitiva por poder configurar las personas un proyecto de vida. Para los localistas, esta situación ahonda en una mala imagen de la ciudad, una ciudad cuyo factor de cohesión debería ser la igualdad, algo que tal y como demuestran las cifras, no existe en Ceuta. Y el informe sobre el estado de la pobreza en España también ha generado la reacción de UPyD. La formación exige al Gobierno que, ante los altos porcentajes de personas en riesgo de exclusión social, reconozca sus errores y tome medidas. Para los Magenta, Ceuta está dividida entre ricos y pobres y, por si fuera poco, la ciudad tiene problemas tan graves como el fracaso escolar o el desempleo. Y ya lo saben, el Congreso de los Diputados debatió ayer las enmiendas a incluir en la Ley de Seguridad Ciudadana relativas, entre otros aspectos, a delitos de yihadismo. Una reforma legal necesaria, asegura el diputado por Ceuta, Francisco Márquez. Mi reflexión es que los españoles tenemos una trágica experiencia en materia de lucha antiterrorista. Son décadas de lucha contra el terrorismo eterna que nos han llevado a todos a la convicción de que la forma más eficaz de la lucha contra el terrorismo es la unidad de todos los ciudadanos, la unidad de los grupos políticos, la unidad de todos aquellos que creemos en el Estado de Derecho y en las libertades. El Pacto de Ajuria Enea, el Pacto de Madrid fueron elementos fundamentales para llegar a la situación actual, una situación de derrota de la organización terrorista ETA. Una experiencia dolorosa que, según Francisco Márquez, nos ha dejado una enseñanza que es urgente aplicar. El Estado debe reaccionar antes de que sea tarde. Es necesario que el Estado de Derecho reaccione.
y que reaccione por las armas que tiene, que son las armas de la ley. Era necesario, por tanto, de alguna forma definir más los artículos que en el Código Penal están referidos al castigo, este tipo de hechos, precisarlos, darles a los jueces y a los tribunales de justicia las herramientas pues necesarias para que puedan trabajar eficazmente contra estos nuevos fenómenos. Por ello, explica el diputado por Ceuta, el nuevo texto legal define y delimita las nuevas amenazas terroristas, desde la célula yihadista al lobo solitario, pasando por el combatiente retornado, delitos que habrán de castigarse con la pena máxima vigente que PP y PSOE quieren que sea la prisión perpetua revisable. Se ha incluido que el delito de terrorismo yihadista será siempre castigado con la pena máxima de prisión que en cada caso esté incluida en el Código Penal que esté vigente. Cualquier otra postura ante el terrorismo, subraya Márquez, es una falta de lealtad al Estado, dice, señalando a la oposición. Desde mi punto de vista, con argumentos y excusas que demuestran una falta de altura de miras y una falta de altura de Estado, ¿no? En unas políticas que realmente no son partidistas, sino que vienen a beneficiar al conjunto de los ciudadanos. Un debate con el yihadismo como telón de fondo en el que, como pueden suponer, Ceuta y Melilla tuvieron su habitual protagonismo. En este sentido, el portavoz de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, pidió al Gobierno que abandone las políticas coloniales de las ciudades autónomas y apueste por políticas de igualdad e integración. Las medidas preventivas, por ejemplo, en España, ¿dónde deberían ser esas medidas preventivas, en nuestra opinión? Pues en particular en Ceuta y Melilla, para que dejen de ser ciudades coloniales y comiencen a ser ciudades integradas, ciudades integradoras de los ciudadanos, sea cual sea su confesión, sea cual sea su procedencia. El diputado Gaspar Llamazares, de Izquierda Unida, ayer se refería a Ceuta como ciudad colonial, ¿no? Bueno, demuestra su desconocimiento, demuestra su ignorancia, demuestra su fanatismo y su ideologización, además de un tema como este. Más allá de que nos indigna, ¿no?, y la sangre hierve por dentro, poco se puede hacer más allá que intentar seguir dando el buen nombre de la ciudad, una ciudad que no se merece un trato de esas características. Y otro de los puntos polémicos en este debate fue la aprobación de la pena de prisión permanente revisable, una propuesta que, recuerda Márquez, es una promesa electoral del Partido Popular y están obligados a cumplirla. Este es un cumplimiento claro de nuestro programa electoral. Nosotros concurrimos a las elecciones diciendo que era necesario que ciertos delitos, los delitos que todos consideramos como más repugnantes, estoy pensando en los delitos de terrorismo con resultado de muerte, los delitos de violaciones con asesinato, los delitos de pederastia y con asesinato de niños, esos delitos tan repugnantes tienen que tener un castigo singular, especial y sobre todo asegurar a la sociedad que hasta que no estén reinsertados esos individuos no podrán volver a esa sociedad a la que han dañado tan duramente. Eso es la prisión permanente revisable. Los 25 o 35 años de la pena de prisión que han recibido esos delincuentes, se evalúe su estado de reinserción o no, y se decida por parte de los órganos competentes si es necesario continuar la pena de prisión o no. Caballas acusa a Ciudad y delegación del Gobierno de desentenderse del problema del caos circulatorio en la carretera de la frontera y de estar descoordinados a la hora de ofrecer soluciones, una situación que creen los localistas perjudica, como siempre, a la ciudadanía. La coalición Caballas acusa a la delegación del Gobierno y a la ciudad autónoma de incompetencia para resolver los problemas circulatorios del entorno de la frontera, donde diariamente se forman largas colas. Para los de Mohamed Ali hay una falta de voluntad política y una gestión nefasta. La descoordinación y la falta de cooperación y colaboración entre las dos administraciones es manifiesta, ¿no? Caballas pide, por tanto, que ciudad y delegación firmen un convenio de colaboración que especifique las obligaciones de cada uno y que garantice la correcta regulación del tráfico. Además, los de Mohamed Ali dicen que el gobierno local demuestra su cinismo al asegurar que la policía local colabora habitualmente en labores de control en la zona, algo que ellos niegan. La policía local no está cobrando ningún tipo de protagonismo en la zona, a pesar de haber un hospital, a pesar de haber un colegio y a pesar de haber un centro de salud. Por todo ello, Caballas insta a las autoridades a que pongan encima de la mesa un plan de actuación, a que la policía local sea más protagonista en la zona y a que la delegación del gobierno se comprometa de una forma eficaz a poner los recursos propios de tráfico en esa carretera nacional de cara a que no se produzcan estas colas.
Y más cosas. El PSOE ha dado cuenta en una asamblea informativa de las propuestas más importantes asumidas en la Conferencia Autonómica de Valencia celebrada hace algunos días. En ese sentido, además, los socialistas dan la oportunidad a sus afiliados de Ceuta de añadir algunos compromisos más al documento elaborado en esta conferencia para que así esta ciudad tenga más presencia en las próximas elecciones. De la Conferencia Autonómica de Valencia surgió un documento elaborado por los distintos candidatos a concurrir a las elecciones de mayo, una oportunidad perfecta para que la ciudadanía añada sugerencias a este texto y así, señalan los socialistas, los simpatizantes y militantes tengan más participación. José Antonio Carracao recuerda también que en los lugares donde gobierna el PSOE se apostará por gobiernos paritarios, políticas de empleo para mayores de 45 años, una fiscalidad justa o la ampliación del derecho a la educación. Estas son solo algunas de las medidas que la formación ya lleva en su documento base y a la que ahora quieren añadir líneas propias centradas en Ceuta. Los socialistas consideran que esta ciudad se mueve con un ritmo nuevo y que ahora el partido es mucho más abierto y participativo. Por ello, la campaña de afiliación se hará, explica la formación, a través de asambleas abiertas, foros ciudadanos y casas del pueblo abiertas, puesto que ahora comienza el proceso de elaboración del programa político. De ahí que cobre más importancia el desarrollo de un proceso de debate para que el proyecto socialista implique al mayor número de personas. Y Jóvenes Caballas se encuentra también ya preparando el programa joven de su formación de cara a las próximas elecciones autonómicas. Para ello ha organizado un grupo de trabajo al que invita a toda la juventud ceutí para que las medidas que se planteen sean lo más participativas posibles. Entre los puntos clave se encuentran de nuevo el empleo, la educación y la vivienda. Jóvenes Caballas ha iniciado ya el debate del programa joven de la formación para la inclusión de nuevas medidas que favorezcan la integración de la juventud en la ciudad. Para ello ha organizado una serie de encuentros, el primero este jueves a las 6 de la tarde en su sede de Jadú, para que el debate enriquezca las propuestas. Bueno, vamos a analizar el borrador que ya se presentó en materia de juventud, que lo presentó además Jóvenes Caballas, que era similar al programa integral de juventud que ya se presentó meses atrás, y lo que vamos es a analizarlo de nuevo, a intentar enriquecerlo con nuevas propuestas y a trabajarlo para crear un programa de juventud lo más rico posible. Para participar en este grupo de trabajo no es necesario pertenecer a Jóvenes Caballas. Se trata, ha explicado su portavoz, de que sea un documento lo más participativo posible. Nuestra idea es que el programa de juventud de Caballas sea lo más transparente y participativo posible. Está abierto a cualquier joven que quiera participar con nosotros, las puertas van a estar abiertas, no se va a preguntar ni nombre, ni edad, ni nada. Todo el que quiera participar y sentarse en una mesa de reunión con nosotros en nuestra sede de Jadú tiene todo el derecho y la oportunidad de participar. Entre las propuestas se encuentran reivindicaciones históricas de esta entidad juvenil relacionadas con la educación, la vivienda y, sobre todo, el empleo. Nosotros siempre hemos defendido de que Ceuta tiene que cambiar el modelo económico para poder desarrollar un sistema que cree empleos nuevos, pero además hay que invertir en medidas de choque, hay que crear nuevos planes de empleo juvenil para que los jóvenes no se desesperen, para que no busquen salida fuera de nuestra tierra, ya que consideramos que es un activo tener jóvenes en Ceuta. Esta no será la única cita para la elaboración del programa joven, sino que de aquí al 20 de marzo, fecha en la que debe aprobarse en Asamblea General, se mantendrán varios encuentros con el fin de completar las propuestas. Cambiamos de asunto. Procesa ha abierto el plazo de solicitud para becas de formación en inglés y nuevas tecnologías de la información dirigidas a jóvenes de entre 16 y 25 años. Este programa de becas dirigido al empleo juvenil tiene un presupuesto de más de 100.000 euros en el que se contemplan ayudas de 400 euros por alumno, eso sí, condicionados a criterios de asistencia, conducta y aprovechamiento del proceso formativo. Además, los solicitantes de estos cursos de formación deben estar inscritos previamente en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. El plazo de inscripción para estas becas de Procesa finalizará el viernes 27 de febrero. Los interesados pueden consultar las bases en la web de Procesa. Y hoy se ha celebrado la Jornada Mundial del Enfermo, un día que fue instituido por el Papa Juan Pablo II. El día 11 de febrero de cada año se celebra este día. Se agradece en él el trabajo a las entidades y organizaciones que se dedican a atender a los enfermos, así como a los profesionales de la salud, unos profesionales que demuestran día a día su dedicación y atención a los enfermos. Recuerda el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, que está al servicio de todos los ceutíes.
Marisol Center patrocina este espacio. Y vamos con la información del tiempo para las próximas horas. Como ven, cielos completamente cubiertos con chubascos que podrían ir acompañados de tormentas, especialmente durante la madrugada. Las precipitaciones irán remitiéndose a lo largo del día y se irán abriendo claros ya a lo largo de la tarde. Las temperaturas, como pueden ver, sin cambios respecto a la jornada de hoy, entre la temperatura mínima de 12 grados y la máxima de 15. Los vientos serán variables, flojos, girando por la mañana a componente oeste, es decir, a poniente. Parque Ceuta patrocina esta sección. Y el número premiado en el sorteo de la Cruz Roja de hoy ha sido el 809. Parque Ceuta patrocina esta sección. Pues hasta aquí las noticias de esta jornada de miércoles. Nosotros nos vamos ya, pero saben que las noticias vuelven a Ceuta Televisión mañana a partir de las 12 de la mañana en el avance de Gran Vía. Hasta mañana. Adiós.